Pues seguimos en nuestro espacio Todo tiene arreglo y hoy vamos a hablar de emociones, vamos a hablar también de sentimientos y de todo eso que envuelve a este periodo que es la Navidad. Y lo vamos a hacer de la mano de Javier Vergara, psicólogo, al que ya damos la bienvenida. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José, ¿qué tal? Pues Javier, vamos a hablar de sentimientos, de emociones, porque no sé si estás de acuerdo conmigo en que en esta época del año parece que somos como más propicios a emocionarnos y a ser más sensible. ¿Esto es cierto? ¿Tiene algún tipo de explicación? Pues sí, en esta época, en las fiestas, la Navidad, suele ocurrir que aumenta mucho la sensibilidad. Digamos que el corazón está como mucho más abierto, es más expansivo y curiosamente pues aumentan tanto las emociones positivas como las negativas, ¿no? Hay mucha gente que quiere que estas fechas sean borradas del calendario y que ya sea 7 de enero. Y esto suele ser una contradicción que se suele dar mucho, ¿no? Hay mucha más estimulación cerebral, luces, colores, salidas, se come fuera. Digamos que para el cerebro se acentúa mucho el recuerdo de gente que no están, de familiares que no están. Y todo en esta época hay una sobreestimulación de todo esto. ¿Y cómo podemos gestionar, Javier, ese recuerdo que solemos tener de esas personas que ya no están con nosotros, de los seres queridos? ¿Qué podemos hacer ante eso? Pues una cosa muy importante es, sobre todo, lo primero es reconocer el sentimiento. Es decir, no podemos evadirnos. La tristeza está, el dolor está, sobre todo si es, por ejemplo, una pérdida que ha sido reciente, o el caso, por ejemplo, de un divorcio, o un hijo que ha ido al extranjero a trabajar. Si es reciente, tenemos que reconocer el sentimiento y dejarlo, ¿no? Que tome lugar dentro de nosotros. Y ahí los psicólogos suelen siempre recomendar lo que se llama, sobre todo, como te digo antes, si es reciente, lo que se llama el poder curativo de una carta. El hecho de hacerle un espacio a esta persona, escribirle una carta, que evidentemente si ha fallecido pues no se manda, donde se pone por escrito los sentimientos, ¿no?, que tiene esa persona, lo que nos aportó, lo que le agradecimos por todos los momentos vividos. Esto es importantísimo, es importantísimo. Lo que no podemos hacer es ignorarlo, dejarlo a un lado, porque cuando nos sentamos a la mesa vemos que hay una silla que está vacía y eso tiene mucho poder sobre nosotros. Por tanto, entiendo que lo que nunca debemos hacer en este tipo de casos es reprimir los sentimientos, ¿no? ¿Qué puede ocurrir si optamos por esta vía de no dejarnos llevar por los sentimientos? Si reprimimos los sentimientos van a permanecer ahí y por tanto tarde o temprano van a salir, porque los sentimientos y las emociones quieren siempre salir y quieren ser reconocidas. Por eso en este sentido es bueno, curiosamente, pasar un tiempo a solas, ¿no?, donde reflexionamos sobre lo que nos ocurre, lo que nos sentimos, sobre esa persona, lo que ha significado en nuestra vida, pero también es bueno pasar tiempo con amigos y con familiares. Las dos cosas, combinarlo, tanto estar a solas como con amigos y con familiares, ¿no?, siempre que se pueda. Eso también refuerza mucho la idea del clan, ¿no?, el sentimiento de pertenencia, la comida familiar con los amigos, hace que nos sintamos mucho más unidos, ¿no?, el disfrutar de la compañía, de las pequeñas cosas. Es también importante recordar que en esta fecha hay mucha gente que se siente muy sola, que están solas, ancianos, y no tan ancianos, ¿no?, gente que han tenido una ruptura de pareja. Y estas fiestas donde, como dije al principio, se sobreestimula todo, se acentúa todo, la soledad también se acentúa. Y por lo tanto sería muy interesante el pasar tiempo con amigos, con familiares. Y también yo recomendaría mucho el mantener, por ejemplo, las rutinas, ¿no?, que durante el resto del año pues te hacen sentir bien, ¿no?, como el hacer deporte, el dar paseos, alguna zona verde de tu ciudad. Recordar siempre que, por ejemplo, el ejercicio físico potencia mucho los niveles de optimismo y de motivación. Todas estas cosas hay que mantenerlas durante las fiestas.
Porque comentábamos al principio que este periodo de Navidades, quizás lo que hacemos todos es salirnos precisamente de esa rutina, ¿no? Lo comentábamos al principio, quizás salimos más a la calle, las comidas de empresa, lo que comentábamos también al principio de los adornos navideños, las luces, esa sobreestimulación que se le provoca al cerebro. ¿Cómo podemos asimilar todos estos cambios que se producen? Por eso decía antes que es muy importante el hecho de pasar también un tiempo a solas, ¿eh? Cuando hay una persona que ha fallecido, tenemos que honrar la memoria del fallecido, darle un lugar dentro de nuestro corazón. Pero al mismo tiempo mantener todo ese tipo de rutinas que hacen que bueno, no magnifiquemos este periodo, no le demos, no lo sobrevaloremos, sino que le demos el lugar que corresponde, lo relativicemos. Y curiosamente esta que es una época de Navidad, de fin de año, de Reyes, donde una época de muchos regalos, donde todo el mundo se vuelca con los regalos, son pocas las personas que se hacen un regalo a sí mismos. Por lo tanto, sería una buena idea, ¿no? Que te regalaras algo a ti mismo, ¿no? No tiene por qué ser algo material, puede ser algo emocional, una visita a un lugar que siempre te gustó, un paseo por la playa, puede ser cualquier tipo de cosa, pero con la conciencia de regalártelo a ti mismo. Sería una muy buena idea. Sí, porque lo cierto es que en esta época del año quizás incluso nos estresamos más de la cuenta porque llega el momento de los regalos, de las compras navideñas y quizás, pues eso, ¿no? Nos provocamos más estrés del debido. Efectivamente, y además en esta época, sobre todo las grandes superficies comerciales están atentos a este lugar, ¿no? Aumenta mucho el consumo, aumenta la actividad de las ONG, ¿no? Como las campañas de captación de socios, donativos. Entonces, nos volvemos como más solidarios, entre comillas, pero es algo también como forzado. Hay demasiado estrés, demasiado movimiento, y entonces la persona tiene que volver a tomar contacto con la normalidad de su vida cotidiana, de lo diario, ¿no? Y por eso dije antes no sobrevalorar esta fecha, no magnificarla, porque si no se acentúa mucho el sentimiento de soledad, de que todo el mundo tiene pareja, de que todo el mundo está unido, de que todo el mundo es familia y yo me encuentro solo. Todo esto no es bueno, porque no es así. Estamos percibiendo la realidad de una manera que aparte no es real y tampoco nos beneficia. Javier, ¿hasta qué punto es importante que en esta época del año hagamos también un balance personal? Pues es una idea muy buena. Antes hablaba del poder terapéutico de las cartas. Hay una cosa que se puede hacer en este sentido, de lo que se llama una carta de despedida del año, ¿no? Hacer una especie de resumen de lo que ha sido el año, tanto de las cosas buenas que me han ido pasando como aquellas malas, ¿no? Los aprendizajes, aquellos sueños y metas aún por cumplir que me propuse al principio del año y que no he cumplido. Todo esto es importantísimo, porque en la vida es como una especie de escuela de aprendizaje. Si no nos paramos y no nos detenemos y no hacemos balance de cómo ha sido nuestro año, pues evidentemente volveremos a repetir los mismos errores en el año que viene, ¿no? Toda la gente que tienen éxito en la vida suelen ser gente que son se conceden el tiempo cada día para reflexionar, para parar, y no solamente hacen balances de años, sino que hacen balances de mes, de semanas y de días. Es también el momento en el que solemos marcarnos muchos retos para el año que comienza. ¿Es bueno hacer esto de marcarnos muchos retos o quizás deberíamos no ser tan exigentes y simplemente marcarnos aquellos retos que sí sabemos que están a nuestro alcance? Exactamente, tú lo has dicho muy bien, y sobre todo yo resaltaría la importancia de marcarnos objetivos muy pequeños y que avancemos poquito a poco, paso a paso. Si hay mucha gente quiere adelgazar a primero de año, bueno, pues hacerlo en vez de querer adelgazar 10 kilos de golpe, que eso no conduce a nada, sino poco a poco, marcarnos objetivos muy pequeñitos, metas pequeñas, y una vez que las vayamos consiguiendo, ir celebrándolas. Es muy importante agradecernos y celebrar los objetivos que vayamos consiguiendo.
Por eso yo resalto mucho la importancia del paso a paso, cositas pequeñitas, objetivos pequeños. Perfecto, pues Javier Vergara, psicólogo, gracias por estos consejos. Nos quedamos con sobre todo el tener tiempo para nosotros, el incluso hacernos un regalo a nosotros mismos, que quizás es algo en lo que no caemos en esta época del año, y en disfrutar de la Navidad, ¿no? Que al final de eso se trata. Exactamente, sobre todo, y que no nos sobrecarguemos de responsabilidades, que pidamos ayuda cuando la necesitemos, de concedernos ese regalito y sobre todo de concedernos tiempo para pasarlo con nosotros mismos, para reflexionar y para saber quiénes somos y qué sentimos. Esto es muy importante. Pues Javier Vergara, psicólogo, muchas gracias por estar con nosotros, buenas tardes, y seguiremos hablando en siguientes programas. Muchas gracias, que vaya todo bien. Un saludo. Un saludo.